Muy buen día tengan todos ustedes, queridos alumnos. Bienvenidos a su clase de historia. Y pues ahorita les traigo un tema bien interesante, corto pero interesante, que son los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. ¿Qué reconocimiento le dieron a México en esos tiempos? Bueno, vamos a verlo en un momento. Primeramente, ¿qué reconocimiento le dieron? Bueno, pues el de la independencia. Aunque ustedes no lo quieran creer, bueno, nosotros nos independizamos en 1821, pero muchos países, ¿sí?, incluyendo España, no querían reconocer esa independencia. Y pues bueno, tras la consumación de independencia, España adoptó una actitud de rechazo hacia México. Obviamente, ¿verdad? Era como dos amigos, no dos amigos, mejor dicho, dos conocidos que se pelearon y pues obviamente se pelearon a golpe y todo, pues no iban a estar muy contentos el uno del otro, ¿verdad? Uno ganó y el otro perdió. Claramente España no iba a estar contento. Entonces la actitud de España era totalmente de rechazo. Y bueno, existía un pequeño grupo de españoles en territorio nacional que no aceptaba la independencia. ¿Sí? Y bueno, aquí vemos las fotografías de algunas fuerzas españolas, que son este grupo de españoles que no aceptaba la independencia, en el castillo de San Juan de Ulúa, este es de 1916, esta pintura, pero bueno, retrata lo que es el castillo de San Juan de Ulúa, que era donde estaban atrincherados estos españoles que no aceptaban la independencia. Y la Marina de Guerra Nacional, al mando del capitán Pedro Sáenz de Baranda, consiguió la rendición de este grupo de españoles. En 1829, fíjense bien, ya después de que se derrotó este grupo de españoles todavía que se resistían a los órdenes del gobierno mexicano, ¿sí?, en 1829 viene una expedición española y desembarcó en Tamaulipas. Pero inmediatamente fueron derrotados, así que no hubo ningún problema en cuanto a eso. Y pues después de esta derrota en 1829 hasta 1836, imagínense, 15 años después de la independencia de México, España por fin reconoce la independencia de México. Y bueno, es hora de pausar el video y anotar estos conceptos en tu cuaderno. Proseguimos con la clase. Vamos a ver algunos países extranjeros como Francia e Inglaterra. Vamos a ver qué pasa con uno de ellos y cuál es la relación con México en esos años después de la consumación de la independencia. Oficialmente, fíjense bien, oficialmente Francia no reconocía la independencia de México, pero mantuvo buenas relaciones comerciales. Es como decir que, bueno, Francia era el amiguito de España. Porque en ese entonces, bueno, España fue conquistada por Francia y pues Francia le tuvo cierto cariño a España. Pero bueno, de cierta manera Francia también creía que le pertenecía a México por haber conquistado España. Y pues bueno, Francia no reconoció la independencia de México. Es decir, es como que el amiguito de España, pues México le ganó en una pelea a España, perdón por la similitud, pero es de la mejor forma que se los puede explicar. Entonces, hagan de cuenta que México se pelea con España y el amiguito de España, que es Francia, pues le dice, véngase para acá, yo sí sé que México todavía es tuyo, yo no lo voy a reconocer, no es todavía independiente. Entonces, pero acá por fuera, sin que se diera cuenta España, decía México, oye, pero pues ahí tengo unos cuates que quieren vender en tu país. ¿Cómo ves? Si me dejas entrar y pues igual nos ayudamos mutuamente. Tú no le hagas caso a España. Pero oficialmente Francia nunca aceptó, bueno, no nunca, hasta después, pero hasta muchos más años tarde, reconoció la independencia, pero aún no. Entonces, pero mantuvo buenas relaciones comerciales, ¿sí? ¿Cuáles fueron estas relaciones comerciales? Bueno, Francia
envió a empresarios y comerciantes franceses a instalarse en varias ciudades de México: Puebla, Veracruz, Guadalajara. Y pues México, pues dijo, pues me conviene, ¿verdad? Porque mi país se ha independizado, necesitamos mano de obra, necesitamos empresarios que quieran invertir en México. Entonces, pues adelante, véngase Francia, aunque no me reconozca lo independiente, pero bueno, ven, y vende aquí en México lo que tú quieras. Bueno, no lo que quieras, pero sí lo que nos conviene, ¿verdad? Entonces vinieron a instalarse aquí en México muchos empresarios franceses. Francia, fíjense bien, ya cuando estaban aquí los franceses, empezaron a meterse poco a poco en la política. Y Francia claramente apoyaba la idea de un gobierno monárquico. Pues como no, venían de un gobierno que también tenían un rey, ¿sí? Y pues esta idea no era tan alocada para ellos. Y bueno, Francia le propuso a México volver a ser un gobierno monárquico, ¿sí? Y él, Francia, obviamente, le iba a ayudar con tropas y con dinero, claro, a cambio de que su gente, la gente de Francia que estaba instalada en México, tuviera alguno que otro privilegio, ¿verdad? Entonces, ahora sí que Francia no fue nada tonto y pues, pues ahora sí que le propuso a México ese tratado. Pero bueno, vamos a ver qué pasó más adelante. Pasamos con Inglaterra. Inglaterra se convirtió en uno de los principales prestamistas. En aquel tiempo Inglaterra era uno de los países más ricos del mundo. Entonces, pues tenía dinero con qué prestar a diestra y siniestra a cualquier país. Y pues bueno, inmediatamente México le pidió un préstamo e Inglaterra, con los ojos cerrados, se lo dio. Pero lamentablemente México no prosperaba como debiera y pues provocó un endeudamiento fatal con Inglaterra durante muchas décadas, y esto más adelante desencadenaría muchas otras consecuencias que vamos a ver más adelante. Pero calmados, ahorita todavía nada más vamos a ver que solamente se endeudó con Inglaterra muchas décadas y pues era el del billete. Inglaterra reconoció nuestra independencia en 1825, prácticamente 4 años después de consumarse la guerra de independencia. Inglaterra reconoce que somos independientes y se firmó un tratado comercial. Claro, interesados principalmente en las minas abandonadas e inundadas que tenía México. Tras la guerra, esas minas ya no daban ni producían nada. Entonces, esas minas fueron totalmente abandonadas y Inglaterra les puso el ojito y les dijo, ¿sabes qué, México? Me interesa firmar un tratado comercial y pues préstame tus minas para que mis empresarios vayan y las exploten y saquen todos los minerales y recursos que se pueda. Y claro, México no le dijo que no, porque pues tenía un endeudamiento muy severo con Inglaterra. Entonces, lo más que pudo hacer es darles permiso a los ingleses de que se instalaran en sus minas. Bien, es hora de pausar el video y anotar estos conceptos en tu cuaderno. Adelante. Bien, pasamos con otro país que causó un poco de polémica al principio, o bueno, en los primeros años de vida independiente de México, que es Estados Unidos. Estados Unidos fue uno de los primeros en reconocer nuestra independencia. No tengo la fecha exacta, pero nuestro libro de historia de 5º grado nos dice que fue uno de los primeros países en reconocer nuestra independencia. Si Inglaterra lo reconoció en 1825, probablemente sea entre ese lapso en el que Estados Unidos reconoció que éramos independientes. Pero Estados Unidos estaba interesado, pero muy interesado en tener un comercio con México, pero tenía un trasfondo. Ambicionaba adquirir una porción de nuestro territorio, ¿verdad? En aquel tiempo Estados Unidos no tenía gran territorio, ¿sí? Recuerden que nosotros teníamos Texas, Baja California, Nuevo México,
y bueno, esa era nuestra extensión de territorial. Estados Unidos, después de su independencia en 1876, recordemos que Estados Unidos se independizó de Inglaterra en 1876 y después de esa fecha Estados Unidos creció considerablemente. ¿Sí? Estados Unidos inmediatamente lo que hizo después de su independencia es comprar Luisiana, es decir, comprar más territorio, y aparte, mediante guerras o movimientos civiles, arrebató la Florida de España. España tenía todavía el territorio de la Florida, esa pequeña península que sobresale de Estados Unidos, esa era territorio español. Y como pues teníamos, ahora sí que estaba muy debilitado España por haber sido conquistado por Francia en aquel tiempo, le fue muy fácil a Estados Unidos arrebatarle la Florida a España. Y España pues no puso objeción porque era un territorio mucho menor. Al que le interesaba era México, era la Nueva España. Entonces no lo peleó mucho la Florida. Sus fronteras obviamente se extendieron hasta los límites de lo que hoy es Texas. Es hora de pausar el video para que anotes esto en tu cuaderno y a continuación te cuento más sobre este país, Estados Unidos. Bien. México permitió, yo creo que esto fue uno de los errores que tuvo México en su desesperación por querer crecer un poco más a nivel comercial y económica, y claro, política. Pero yo creo que fue uno de los errores más marcados porque México permitió que algunos colonos, o sea, algunos ciudadanos americanos, ciudadanos de Estados Unidos, se establecieran en Texas. Claramente México puso sus condiciones y dijo, bueno, te dejo entrar, pero me vas a respetar las leyes mexicanas. ¿Sí? Y bueno, yo creo que ese fue su principal error. Y pues en 1834, para ese entonces, 1834, había 30,000 colonos y solamente 3,000 mexicanos en Texas. Y pues bueno, estos colonos tenían sus propias costumbres, no hablaban español, no eran católicos y tenían esclavos. Recordemos, primeramente, cuando se estableció lo que es la república, se estableció la religión oficial, que era el catolicismo. ¿Sí? En aquel entonces no era laico. Laico viene hasta que gobierna Benito Juárez. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en esta época, ¿sí?, la religión era importante y bueno, México se consolidó como un país católico. Entonces, las costumbres de los ingleses eran protestantes, ¿sí? Por lo tanto, pues no era bien visto para los mexicanos que había colonos que no eran católicos y tenían esclavos. Recordemos que cuando Vicente Guerrero fue presidente de la República, abolió la esclavitud, ¿sí?, aproximadamente en 1829. Entonces, ya lo habíamos visto este tema en clases pasadas. Vicente Guerrero abolió la esclavitud, pero Estados Unidos aún seguía con esa costumbre de tener esclavos como sirvientes. Entonces tenían sus esclavos y eso tampoco le gustaba a México. Estados Unidos, obviamente viendo que había 30,000 colonos en Texas y solamente 3,000 mexicanos, Estados Unidos le propuso a México comprar el estado de Texas. Pero el perder el estado de Texas, o el vender el estado de Texas, sí que era territorio nacional, era considerado como traición a la patria. Por eso México nunca le vendió Texas a Estados Unidos. Bueno, al menos no de manera voluntaria, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo fue la compra o cómo fue la transacción del territorio tejano al suelo estadounidense. Pero bueno, aquí vemos algunos de los antecedentes que probablemente tú ya te estés imaginando de por qué Texas se perdió de México. Pues 30,000 colonos en un estado donde solamente 3,000 eran mexicanos y aparte tenían costumbres muy diferentes, tenían costumbres estadounidenses claramente, y pues prácticamente no abundaba nada mexicano.
Entonces, Texas prácticamente fue de Estados Unidos, ahora sí como metiéndose como la ranita, ¿verdad? Pero bueno, luego les cuento esa fábula. Es hora de pausar el video y anotar estos conceptos en tu cuaderno. Y hasta aquí vamos a dejar esta clase, porque la próxima clase se va a poner muy interesante y vamos a ver cómo perdimos el territorio de Texas y otros estados, no solamente Texas, otros estados, ¿sí?, a manos del presidente en aquel entonces, López de Santa Anna. Bien, como única actividad te voy a pedir que contestes las preguntas siguientes en tu cuaderno o libreta. ¿Qué acontecimiento favoreció que España reconociera la independencia de nuestro país? ¿Por qué Francia estaba interesado en establecer un gobierno monárquico en México? Más adelante vamos a ver, porque les voy a adelantar tantito, ¿verdad? Pero nuestro primer gobierno monárquico fue con Agustín de Iturbide. Hubo un segundo gobierno monárquico que apoyaba a los conservadores en aquel entonces. Entonces hubo un segundo gobierno monárquico aquí en México, y te voy a encargar de investigar. No me lo escribes en tu cuaderno, solamente como un dato curioso, investiga cuál fue el segundo gobierno monárquico que tuvo México. ¿Y cuáles razones fueron las que hicieron que algunos colonos de Estados Unidos se establecieran en Texas? Recordemos que Estados Unidos era un país muy pequeño, entonces, como iba creciendo exponencialmente, pues bueno, tenían que buscar nuevos territorios, y por eso los 30,000 colonos en Texas. Pero bueno. Entonces, espero que hayas tenido un bonito día, ¿sí? Espero que haya quedado todo explicado. Y yo aquí te espero la próxima semana para que veas la continuación de esta historia, ¿sí?, en tu materia, claramente de historia de quinto grado. Espero que estés bien. Hasta luego. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita, y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.